advirtió un fallo durante un cotejo de gastos rutinario. La esposa aún no había regresado, el hijo estaba en su habitación, la puerta entreabierta, por el suelo, reflejos del monitor. Lev revisaba el extracto de la tarjeta, la rutina habitual, gasolina, compra, gastos de vivienda. Todo, como siempre. Hasta un momento. 170.000, una compra en una tienda de electrónica. Entrega a domicilio. No había ninguna anotación en la tabla. Makar llamó, sin levantar la voz. Ven aquí. El hijo apareció en el umbral, a regañadientes. Un adolescente de 17 años, con el rostro de la madre, los mismos pómulos altos, ojos castaño claro, en los que algo había últimamente. Algo ajeno. Expectante. ¿Qué? ¿Qué es esto? El hombre giró la pantalla hacia él. ¿Quieres contarme? Makar se encogió de hombros. Un equipo para streaming. El amigo de mamá ayudó a elegir. ¿Amigo? No pestañeó. ¿El arquitecto? Sí. Oleg Artyomovich. Él sabe mucho de técnica. Dijo que soy un buen chico, que subí las notas, y por eso. Asintió, los dedos inmóviles sobre el teclado. En silencio. Por dentro ya estaba analizando, los gestos, los patrones, el tono de voz. Interesante, fue todo lo que dijo. Mamá no dijo nada de compras. Tenemos un acuerdo claro con ella, tienes una asignación fija. Bueno, Makar se agitó. No estamos mal, papá. Tú mismo siempre hablas de gastos razonables, y Oleg cree que a veces hay que darse un gusto. Oleg, resulta, ¿tiene opinión sobre nuestra familia? Su voz no cambiaba. Como siempre, serena, controlada. Pero los dedos ya no tocaban las teclas. Miraba al hijo y sabía que algo andaba mal desde hacía tiempo. Makar se removió en el umbral, luego dijo. Iría, tengo deberes. Claro. Cuando él salió, el hombre se quedó en silencio. A sus espaldas tenía 20 años de auditoría. Sabía, si algo no encaja, no es casualidad. Es un plan. La esposa regresó tarde. El cabello peinado, la blusa fresca, aunque según sus palabras, estuvo todo el día en la obra. En las manos, cajas con la cena, los zapatos chasqueaban en la baldosa. Un tráfico horrible, dijo, al notar al marido en la cocina. ¿Y tú por qué no duermes? Escucho noticias, se servía un whisky. ¿Fue un día interesante en la oficina? Sí, sonrió con ironía. El proyecto de Singapur, todo arde. Oleg otra vez pide lo imposible, es un perfeccionista. Asintió. Se quedó en silencio. ¿Y sabes que le compró a nuestro hijo equipo por 170.000? Ella se detuvo un poco. El movimiento de la mano con la caja de comida se detuvo medio segundo, luego continuó. Ah, eso. Les regala algo a todos los hijos de los empleados, tienen programas de fidelización allí. Él miraba directamente. Pero Makar dice que fue un regalo personal, por las notas. Que él mismo lo eligió con él. La sonrisa en su rostro se volvió plana, como una calcomanía. Bueno, ya sabes cómo son los adolescentes. Solo quieren sentirse especiales. Oleg es simplemente amable. Sí, dijo. Amable. Y ni una palabra más. Los días siguientes no hizo preguntas. Solo observaba. La ausencia. La distancia. La frialdad en la voz del hijo. Un reloj en la muñeca que antes no llevaba. Frases, Oleg dice, Oleg cree. Y una tarde, durante una rara cena de los tres, su teléfono empezó a vibrar. Salió a la calle, con la excusa del trabajo. Él miraba por la ventana. Ella reía. Vivamente. Joven. No como en casa. Y hablaba rápido, con ligereza, echándose el cabello hacia atrás con la mano, como si se quitara la piel. Cuando ella se fue a dormir, él tomó el teléfono. Clean. Soy yo. ¿Recuerdas que hablaste de un sistema de vigilancia? Lo hacemos. El paquete completo. Y que nadie, ni el hijo, ni la esposa, se enteren. La instalación tardó 24 horas. Mientras ella se fue a una conferencia, y Makar dormía en casa de un amigo, los especialistas de Clean escondieron cámaras y micrófonos por toda la casa. Las transmisiones iban a un servidor aparte, solo él tenía acceso. Clean entregó el trabajo en persona.
Todo hecho. Video, audio, movimiento, todo cifrado. Tú sabrás mejor, Lev, pero, en cuanto empieces a mirar, no habrá vuelta atrás. Mejor verlo yo mismo, respondió, que luego recoger los pedazos. Los primeros días, nada. Conversaciones normales, gritos de adolescente, llamadas raras. Y luego, un jueves, a mitad del día, ella regresó antes. Con el hijo. Él estaba sentado en la oficina y veía cómo ella servía vino, y Makar cogía una Coca-Cola. Papá empezó a sospechar, dijo ella. Empezó a indagar sobre los regalos. Siempre indaga, murmuró el hijo. Es su trabajo. Es un cajero automático con aires de detective. No sirve para nada. Y Oleg construye, crea. Él tiene futuro. Iremos a la costa en cuanto esté el divorcio. Y él pagará tu universidad. Ya lo tiene todo arreglado. Lev Volkov estaba sentado a la mesa, los puños cerrados. Por dentro, ni grito, ni pánico. Solo una conclusión, esto no es una infidelidad. Es una traición. ¿Y él sabe, preguntó Makar, que estoy copiando los archivos de papá? Lo sabe. Y espera. Todo está bajo control, su voz era serena. Tú solo sigue. Todo va según el plan. Lev apagó la pantalla. Todo encajó. No era pasión. No era casualidad. Era un ataque. Empezó por lo simple, sacó todos los registros de los últimos 3 meses. Fechas, visitas, conversaciones. La línea de comportamiento se dibujaba claramente, el hijo traía documentos, la esposa comentaba, Oleg daba instrucciones. Todo esto sucedía en su casa, entre sus cosas, en su vida. Solo él, al margen. Una sombra, a la que ya habían dado por perdida. No discutió. No armó escándalos. Simplemente miró. Registró. Y esperó. La tarde del miércoles siguiente ella volvió a llegar antes. Un bolso de una marca conocida, un abrigo caro, las uñas recién hechas. En las manos, una botella de vino, como si hubiera venido a un hotel. ¿No ha cenado?, preguntó, desvistiéndose. Él puso la copa en la mesa, pero no bebió. La miraba. ¿Vienes mucho a casa ahora? Con el hijo. Se detuvo un segundo. Volvió rápidamente a sonreír. Tiene vacaciones. Quería pasar tiempo con él. Después de todo, el padre está todo el tiempo en el trabajo, alguien tiene que estar en casa. Alguien como Oleg, supongo, precisó él. Ella no respondió. Se sentó, puso las manos en la mesa. ¿Qué pretendes? La verdad. Gracioso, sonrió con ironía. Tú mismo vives con paranoia. Cámaras, informes, tablas. No eres una persona viva, eres una tabla de Excel. Se inclinó hacia adelante. Y tú, una actriz. Solo que tus papeles son baratos y el espectador ya no te cree. Se levantó, salió de la cocina. Dio un portazo. Él se terminó el vino. Tranquilamente. Metódicamente. 2 días después recibió una grabación. Volvían a estar solos, ella y el hijo. Papá habló raro hoy, dijo Makar. Como si supiera algo. No sabe nada, dijo ella con irritación. Aunque lo sospeche, no tiene nada. Y nosotros, tenemos todo. Firmas, archivos. Oleg lo arregló todo. Si es necesario, dirás en el juzgado que blanqueaba dinero. ¿Tuviste los documentos? Vi. Solo que, son extraños. Hay algunas cuentas, transferencias. Papá, parece, investiga esos casos. ¿Y si de verdad? Basta, lo interrumpió ella. Él no es nadie. ¿Entiendes? Un cero. Lo escuchan mientras es útil. Luego, como todos. Se irá, lo olvidarán. Y nosotros, empezaremos a vivir. ¿Cómo? Los dos. Con Oleg. A la orilla. En una casa con vistas al mar. Estudiarás, como querías. Sin sermones. Sin presión. Libremente. ¿Y papá? Él mismo tiene la culpa. En el despacho había silencio. Solo tecleaban las teclas. Él escribía un correo. Para, agente operativo Lomovi. Asunto,
Materiales sobre el holding arquitectónico, Artis. Adjuntos, archivos, grabaciones, gráficos. El asunto iba más allá de un drama familiar. Era un caso importante. Blanqueo. Manipulaciones. Transferencias internacionales. Y ahora, además, la utilización de un menor para obtener acceso a información clasificada. No esperaba gratitud. No esperaba clemencia. Simplemente hacía su trabajo. Ahora, en su territorio personal. Al tercer día de enviar los materiales a la dirección, lo llamaron. Sin palabras innecesarias. Solo la dirección, la hora, la contraseña de entrada. Llegó exacto, sin retrasos. La oficina donde se celebraba la reunión estaba vacía. En la mesa, el capitán Lomov, el mismo al que había entregado los datos. Nos hemos familiarizado, dijo Lomov, sin levantar la cabeza. El material es serio. Lo que usted escribió va más allá. Ya antes habíamos investigado a Artis, pero no había pistas. Y ahora todo coincide. Lev se sentó. En silencio. Escuchaba. Según sus grabaciones, Oleg Artyomovich utiliza a su familia como fuente de información. Soborno, instigación, participación en un intento de falsificación de casos. Esto es delito penal. No me interesa el juzgado. Por ahora. Me interesa la seguridad de mi hijo. Y que a ese cabrón lo aprieten de tal manera que incluso la idea de escapar sea una fantasía vacía. Lomov asintió. El hijo es el eslabón débil. Pero manejable. Usted, por ahora, es una figura en la sombra. Oficialmente, es una familia normal. El golpe debe ser preciso. Y en el momento adecuado. Nosotros nos conectamos. Con su información irá una orden de intervención telefónica de sus oficinas. El Departamento de Delitos Económicos ya se ha interesado. Se levantó. Y lo último. Su esposa. No es solo un peón. Sabe lo que hace. Tenemos grabaciones aproximadas de sus comunicaciones, con Artis, con intermediarios, con contabilidad. Quítela de en medio, dijo Lev, secamente. Pero no ahora. Deje que juegue su papel hasta el final. Entiendo. La semana siguiente todo siguió su guión. Ella presentó la demanda de divorcio. A través de un abogado recomendado por Oleg. Con acusaciones, presión, comportamiento sospechoso, vigilancia, inestabilidad. Adjuntaron extractos falsos, firmas falsificadas. Pruebas de la supuesta actividad delictiva de Lev. Incluso el testimonio del hijo, por escrito, ensayado. Él callaba. Sonreía. Observaba. La audiencia duró menos de una hora. La jueza, una mujer de unos 50 años, estricta, sin emociones. La parte demandante afirma que el cónyuge realizó actividades ilegales, ejerció presión sobre los miembros de la familia, tuvo vínculos con paraísos fiscales, leyó ella monótonamente. Hay documentos. Hay testimonios. El abogado de Lev se levantó. Su señoría. Estamos dispuestos a presentar materiales que ponen en duda la veracidad de estos testimonios. Archivos de video, grabaciones de audio, transcripciones. Todo con marca de tiempo, todo verificado. Además, información transmitida al comité de investigación. En la pantalla aparecieron las imágenes. Ella, instruyendo al hijo sobre cómo hablar en el juzgado. Oleg, mostrándole documentos falsificados. Conversaciones donde se reían de la ingenuidad de Lev, discutiendo cómo sacarle el máximo. La sala se quedó helada. La jueza miró largo rato. Luego dijo. Señora Volkova. ¿Es consciente de que este comportamiento se califica como intento de falsificación de pruebas, conspiración, presión sobre un testigo? Ella palideció. El abogado a su lado empezó a recoger papeles. Su señoría, murmuró, pido que se me permita retirarme del caso. No tenía conocimiento de esta información. Concedido, dijo la jueza. Él la miraba. A la mujer con la que había compartido la vida casi 20 años. A la madre de su hijo. Ahora, simplemente, una acusada. La máscara se le cayó. Quedó el pánico. Usted no entiende, exhaló ella. Oleg. Él lo organizó todo. Él me destruirá si yo. Lev se levantó. La jueza golpeó con el mazo.
Custodia temporal completa para el padre. El caso se remite a la fiscalía para investigación. Sesión terminada. No se dio la vuelta al salir. No tenía sentido. El hijo estaba sentado en el despacho, pálido, las manos temblaban. Me matará, susurró. Oleg. Sabrá que yo. Él ya lo sabe todo, dijo Lev. Solo que ahora, es tarde. Tenemos protección. Tenemos órdenes. Y él ya no tiene influencia. El hijo asintió. Lentamente. Roto. Pero aún no perdido. Esa misma tarde Lomov llamó. Listo. Tomamos la oficina. Bajo orden judicial se fueron todos, ordenadores, servidores, papeles. Intentó escapar. Un avión a Georgia. Pero allí ya lo esperaban. ¿Dijo algo? Lo clásico. Le echa toda la culpa a ella. Supuestamente ella organizó todo. Firmas, contactos. Y él, una víctima de la pasión. Grave. Cada respiro. Todo lo que diga irá al expediente. Ya estamos grabando. Desconectó el teléfono. Se sentó. Puso la grabación de la cámara. Casa vacía. Silencio. Ni culpa. Ni alegría. Solo un campo vacío, antes de la próxima partida. A la mañana siguiente llegó un equipo de investigación a su domicilio. Sin sirenas. Sin prisa. Todo, como habían acordado, documentos, dosieres, copias de servidores. Un oficial con cara de piedra comprobó la firma, asintió. Se fueron. 2 horas después él ya estaba en la oficina, conectado al grupo de análisis interno. Tenía una ventaja, sabía qué buscar. Sabía dónde. Y sabía quién intentaría esconderse. ¿Está dispuesto a ir más lejos? Preguntó la agente Sorokina. Ahora, cuando el caso es personal. Él la miró. Ojos tranquilos, fríos. Ni sombra de duda. No solo intentó destruir mi familia. Construía sobre los huesos de otros. Lo enterraré, por todos los cargos. Las semanas siguientes transcurrieron a pleno rendimiento. Volkov revisó de nuevo todas las transacciones de Artis de los últimos 5 años. Documentación de Singapur. Transferencias a través de empresas fantasma. Cadenas de proveedores en cascada. Papeles que a primera vista estaban limpios, al ampliar mostraban las costuras. Pequeñas, pero repetidas. Cada firma, cada cifra en el presupuesto ahora se leía de otra manera. Tenía ante sus ojos todo el mecanismo, cómo se movían millones a través de cadenas de contratos de construcción. Cómo se insertaban gastos ficticios. Cómo se blanqueaban los intereses a través de oficinas extranjeras. Todo esto, con la sanción de Oleg, y, como ahora estaba claro, con la ayuda de personas como su ex esposa. Todo lo que tenía que hacer era mostrar cómo exactamente el dinero fluía a través de las familias. A través de los hijos. A través de la confianza. Los testimonios llegaban uno tras otro. Padres cuyos hijos estaban bajo la tutela de Artis, ahora recordaban regalos extraños, viajes, pago de cursos. Todo, a cambio de acceso a información interna, a investigaciones, a contactos. Decía que mi hijo era un genio, dijo una de las madres, con las manos temblorosas. Que debíamos invertir en el futuro. No entendí enseguida que simplemente estaba copiando el método. Las mismas palabras. Los mismos regalos. Las mismas amenazas. Oleg había sido interrogado ya 3 veces. A la cuarta empezó a desmoronarse. Ella me obligó, decía. Esta mujer, ella misma vino. Propuso el esquema. Yo, en general, yo pensaba que estaba divorciada. ¿Y el hijo? No sabía que era menor. Parecía mayor. ¿Y las firmas falsificadas? Fue, un contratista externo. Yo no sabía. Yo no firmé. ¿Y la empresa en Hong Kong? Silencio. ¿Usted cree que es el primero que decide usar la familia como ariete? Dijo Lev, al entrar en la sala de interrogatorios. Solo que usted cometió un error. No eligió al padre adecuado. Oleg estaba sentado, descolorido. Con un traje caro que ya parecía un uniforme. ¿Crees que has ganado? No, respondió Lev. Simplemente sobreviví. Y tú, te enterraste a ti mismo.
El hijo fue interrogado en presencia de un abogado y un agente de asuntos de menores. Lev estaba sentado al lado. No dijo nada. ¿Sabía que estaba transmitiendo datos secretos? Preguntó la agente. Yo pensaba que eran solo papeles. Oleg decía que era para un proyecto de estudio. Luego, que para ayudar a mamá. Luego, ya me amenazó. Dijo que si me negaba, papá iría a prisión. ¿Por qué creyó? Porque quería creer. Porque me cansé de ser el pequeño. Me hacía sentir adulto. Decía que papá era un lastre. Y yo, el futuro. Pausa. Eso no es una excusa. Lev seguía en silencio. Solo miraba. La jueza, la misma mujer, ahora consideraba la cuestión de declarar al menor cómplice. Las circunstancias atenúan la culpa. Pero la impunidad total es imposible. El fiscal asintió. Compromiso, programa de reeducación, restricción de libertad, supervisión psicológica. Sin antecedentes penales, si no se violan las condiciones. Lev firmó los papeles. Tranquilamente. Esa tarde se sentaron uno frente al otro. Dos personas. Sin el estatus de padre e hijo. Simplemente, dos supervivientes. Quería que creyera que tú eras un enemigo, dijo Makar. Que me impedía ser libre. Y él mismo, se aferraba a mí, como a una herramienta. No se equivocó. Fuiste una herramienta, dijo Lev en voz baja. Pero tú elegiste qué hacer con eso. ¿Y tú? Y yo dejé de creer en las palabras. Ahora solo creo en las acciones. Makar asintió. Entonces, lo demostraré. Veremos. En el caso apareció un nuevo giro. La inspección de la filial de Artis en Singapur reveló que a través de una construcción ficticia se movían sumas comparables al volumen de negocio de empresas petroleras. Y en los contratos adjuntos, las firmas de su esposa. Su número. Sus instrucciones. A la mañana siguiente Lev recibió una citación, ella quiere dar testimonio. La llevaron temprano por la mañana. Sin esposas. Sin guardia. Pero bajo vigilancia. Tenía otro aspecto. El pelo recogido, el maquillaje retirado. Ropa gris, sin marcas. Por primera vez en mucho tiempo no actuaba. Lev estaba sentado detrás del cristal. Esperaba. Quiero cooperar, dijo al investigador. Dar testimonio. Explicar cómo fue todo. No creía ni una palabra. Pero escuchaba. Oleg me usó. Yo pensaba que era solo un divorcio. Decía que Lev era una masa gris, que él necesitaba una mujer con ambición. Yo, quería salir. Quería otra vida. No me di cuenta de en qué me metía. El investigador hacía preguntas. Ella respondía rápido. Entrenada. Pero el tono era diferente. No arrogante. No frío. Simplemente, cansado. Trabajábamos según un esquema. Él elegía un objetivo, generalmente un hombre que se dedicaba a investigaciones. Miraba si tenía familia, especialmente hijos adolescentes. A través de la esposa, se infiltraba en la vida doméstica. A través de regalos, al hijo. Luego, el conflicto. La presión. La filtración de información. La falsificación. Las firmas. El chantaje. ¿Y usted participó? Sí. Le ayudé a destruir a Lev. Firmé papeles, le leí al hijo las instrucciones, actué como si todo esto fuera mi iniciativa. Yo estaba segura de que podría irme elegantemente. Conseguir mi parte y desaparecer. Pero me usó, como a todos. Las cuentas, falsas. La casa que me prometió, ya vendida. La universidad del hijo, sin pagar. Me tiraron, en cuanto se logró el objetivo. Ella miraba la mesa. Sin lágrimas. Sin súplicas. Lo entendí demasiado tarde. Y ahora estoy dispuesta a ayudar. Todo lo que sé, lo contaré. Lev salió de la sala de observación. Sin emociones. ¿La cree? Preguntó Sorokina. No. Pero que hable. En sus palabras, hay la mitad de verdad. El resto lo sacaremos. Con Makar la conversación fue corta. Estaba sentado a la mesa, al lado, el tutor del programa de rehabilitación.
¿Mamá dio testimonio? Preguntó. Sí. ¿Crees que por arrepentimiento? Por miedo. ¿Volveremos a ser una familia alguna vez? Lev respondió sin pausa. No. ¿Por qué? Porque la familia es confianza. Y eso ya no lo tenemos. Estamos tú. Estoy yo. Y lo que hagamos a partir de ahora. Makar asintió. No mostró lágrimas. Simplemente se levantó. Le estrechó la mano. Por primera vez, como un adulto. Sin histeria. Sin justificaciones. En los interrogatorios salieron a la luz detalles de esquemas que ni siquiera el comité de investigación conocía. El uso de intermediarios en Armenia, empresas asociadas ocultas en Turquía, movimientos familiares en los que los hijos de las víctimas actuaban como testaferros en transferencias offshore. El dinero no solo iba a cuentas personales, sino también a fondos vinculados a la financiación de estructuras clandestinas. ¿Comprende?, preguntó el fiscal, ¿que por esto recibirá una sentencia real? Mejor la cárcel que vivir con su voz en la cabeza, dijo ella. A Oleg lo trasladaron a un centro de detención provisional de régimen especial. La investigación preparó la acusación formal en 97 páginas. Blanqueo. Fraude. Utilización de menores. Chantaje. Intento de falsificación de material judicial. E intento de fuga. No sobrevivirá, dijo Sorokina. Que viva, respondió Lev. Que sepa que todo terminó. El juicio del caso comenzó 2 meses después. Resonancia internacional. Investigaciones internas en la fiscalía. Varios funcionarios apartados. Se recuperaron archivos, otras 4 tramas similares. Todas las unía lo mismo, una familia involucrada. Un niño utilizado. Y un hombre destrozado, que al final se rompía o perecía. Solo que esta vez algo no salió según lo planeado. Por la tarde, después de la primera sesión, Lev llegó a casa. Puso el archivo de la cámara en el despacho. En la pantalla, el hijo, unos 7 años más joven. Ríe. Cuenta cómo falsificó algo en el colegio para salir del paso. Entonces parecía inofensivo. Miraba, sin parpadear. Luego pulsó pausa. Debería haberlo visto antes, dijo en voz baja. Oleg se comportaba con calma. Demasiada calma. En el juicio no se enfadó, no gritó, no se justificó. Estaba sentado erguido, con su traje caro, como si hubiera venido a una reunión. No estoy aquí porque sea culpable, dijo en la tercera sesión. Sino porque alguien quiso mover las fichas en el tablero. Pero yo, no soy un peón. No, dijo Lev desde el público. Tú eres un jugador que se sobreestimó. Y subestimó a quienes consideraba víctimas. La pausa en la sala duró 3 segundos. La jueza no hizo ninguna observación. Solo lo anotó en su cuaderno. El fiscal llamó a los testigos. Uno tras otro. Ex empleados, familias, hijos. Algunos guardaban silencio, otros hablaban. Todos, con la misma mirada. Personas que salieron del hipnotismo. Lentamente, con quemaduras. Me obligó a elegir, o traicionaba a mi marido, o perdía a mi hijo, dijo una mujer con las manos temblorosas. Firmé los documentos, sin entender lo que hacía. Y luego ya era tarde. Contaba historias, dijo otro. Sobre cómo los que se negaban, desaparecían. No directamente, pero con indirectas. Creía. Tenía miedo. Lo llamaba gestión de vulnerabilidades. La familia, el punto más débil. A través del hijo, al progenitor. A través del matrimonio, al negocio. Lev escuchaba. No interrumpía. No comentaba. Solo anotaba. Puntos. Frases. Estructuras. Sabía, esto no era solo venganza. Esto era material. Un precedente. Por la tarde recogía las transcripciones. Creaba tablas. Registraba quién, dónde y cómo había estado involucrado. Sabía, después del juicio esto iría al FSB, a Interpol, a las bases de datos. Creaba un nuevo método. Un método para atrapar a gente como Oleg. En la 4ª semana de sesiones, Oleg apostó el todo por el todo. Su señoría, dijo, todo esto es un montaje. Me tendieron una trampa. Los documentos, falsificados.
Los testigos, intimidados. Volkov lo fabricó todo por venganza. ¿Tiene pruebas? Las tengo. Correspondencia. Archivos de video. Se los entregaré al juzgado. Con mucho gusto, respondió el fiscal. Ya los hemos estudiado. Todos los archivos son falsificaciones creadas por usted. Su estructura, metadatos, coincidencia con esquemas anteriores, son idénticos. Oleg pestañeó por primera vez. El rostro se puso gris. Se quitó la chaqueta. Se quedó en silencio. Luego dijo. De todos modos, perderéis. Me quedan contactos. Dinero. Gente. Todas sus cuentas han sido embargadas, señaló la jueza. Sus contactos ahora están dando testimonio. Y su gente ya está siendo investigada en otros casos. Después de la sesión Lev salió a tomar el aire. El calor era pegajoso. Sorokin esperaba junto al coche. ¿Cree que realmente esperaba salirse con la suya? No, respondió Lev. Simplemente no sabe perder. Cultivó en sí mismo la ilusión de invulnerabilidad. Y ahora todo se desmorona y busca frenéticamente un punto de apoyo. Cualquiera que sea. ¿Y tú? ¿Lo encontraste? La miró. En silencio. Luego asintió. Encontré el punto. No fue una victoria. Fue una necesidad. 3 días después le entregaron una carta a Makar. Sin sello, sin dirección de remitente. Un sobre común. Dentro, una hoja manuscrita. No entiendes lo que perdiste. Yo fui quien te dio una oportunidad. Yo fui quien podía hacerte grande. Tu padre es una nulidad. Él lo destruyó todo. Pero este no es el fin. El dinero no desaparece. Las oportunidades, menos aún. Volveré. Ya te arrepentirás. Makar le mostró la carta a su padre. Él la leyó. La puso sobre la mesa. ¿Es una amenaza? Preguntó el hijo. No. Son restos. Cuando la bestia está herida, silba. Pero ya no es una mordida. Es el final. En la celda, Oleg estaba sentado en el suelo. Sin corbata. Miraba a la pared. Le queda 1 minuto, dijo el vigilante. Oleg levantó la vista. La cámara de vigilancia brillaba en rojo. Sabía, todo lo que dijera, iría al protocolo. Y por eso, guardó silencio. La sentencia judicial se anunció al atardecer. La jueza hablaba tranquilamente, sin teatro. Hechos. Puntos. Artículos. El ciudadano ha sido declarado culpable de todos los cargos, fraude en cuantía especialmente grave, blanqueo de capitales a través de estructuras offshore, involucración de un menor en actividad delictiva, instigación a la presentación de falso testimonio, falsificación de documentos, intento de presión sobre testigos. Cadena perpetua. Sin derecho a amnistía. ¿Tiene algo que decir? Oleg se levantó. El traje le quedaba grande. Los ojos apagados. ¿Creen que todo terminó? Dijo, mirando a la sala. ¿Creen que la verdad es protección? Solo es un pretexto. Todos ustedes son peones. Yo construí un imperio. Hice lo que otros ni siquiera soñaban. Ahora construirás retretes en la cárcel, comentó alguien desde el público. Oleg sonrió con ironía. Casi sin sonido. La jueza golpeó con el mazo. Caso cerrado. Al salir, Lomov se acercó a Lev. Oficialmente, ahora estás limpio. No oficialmente, cambiaste las reglas del juego. Lo que descubriste no es un caso aislado. Es un nuevo modelo de destrucción. Sabotaje familiar, asintió Lev. Destrucción selectiva a través del eslabón débil. Eficaz. Casi invisible. Hasta que empiezas a cavar. ¿Quieres ir más lejos? Ya voy. No regresó a su antigua empresa. Creó una nueva. Pequeña, dura, precisa. La especialización la eligió de inmediato, auditoría compleja de contratos de alto riesgo. Trabajo con familias a las que intentan presionar. Casos penales donde bajo un error se esconde un esquema. La llamó simplemente, Volkov. Cálculo y protección. Makar terminó el programa de rehabilitación. Regresó a casa, no como hijo, sino como una persona que ha pasado por un campamento de entrenamiento.
Tengo una propuesta, le dijo a su padre. Quiero estudiar psicología criminal. Entender a la gente. A gente como Oleg. Eso no es perdón, dijo Lev. Ni lo pido. Solo quiero hacer algo útil. Y, para ser sincero, ya no confío en nadie más para hacerlo. Lev asintió. Entonces empieza con el archivo. Hay más de lo que crees. El primer caso en la nueva empresa llegó de una mujer. Callada, con abrigo, con una mochila en lugar de bolso. Trabajaba como contable en una empresa constructora. El hijo, 16 años. Cambio brusco de comportamiento. Transferencias sospechosas. El progenitor, en pánico. Conflicto con socios. Presión en el contexto de problemas familiares. Todo, según el esquema. Solo que con nuevas palabras, nuevos rostros. ¿Hubo regalos? Preguntó Lev. ¿Viajes casuales? ¿Atención al hijo? Sí, dijo ella. Pero no le di importancia. Asintió. Todo claro. Clásico. Solo que en una nueva envoltura. Tarde por la noche, en la oficina, Lev abrió la carpeta. Dentro, escaneos, testimonios, registros bancarios. Todo seguía el patrón: entrada, desunión, identificación de vulnerabilidad, lenta conducción a la falsificación. Solo que ahora, él lo veía de antemano. La cámara en la esquina parpadeaba. La grabación continuaba. No porque tuviera miedo. Porque recordaba, la traición no llama a la puerta. Vive cerca. Respira en la nuca. Mira desde el espejo. Pero ahora, él estaba preparado. El caso siguiente llegó inesperadamente. No de una queja. No de una carta. De dentro. Lev revisaba los materiales de un contrato rutinario, inversión en la reurbanización de una antigua fábrica. El modelo financiero, impecable. Los papeles, limpios. Los contratistas, verificados. Pero una línea en el justificante de pago llamó la atención: 200.000, servicios de consultoría a nombre de una empresa que ya había encontrado. Revisa esto, le dijo a Marcus. Con mucho cuidado. El hijo asintió. Ya no como un niño, sino como un analista. Regresó 2 días después. Papá. Esto es el resto de la red. Las mismas IPS, los mismos movimientos de efectivo. Solo que ahora, bajo otro nombre. La empresa ha sido reescriturada. El director, un ex abogado de Artis. Entonces, la red sigue viva. Se levantó. Se acercó al mapa. Allí había banderines, donde hubo detenciones, donde sonoras revelaciones. Ahora, uno nuevo. El hilo se extendía hacia adentro. A otra área. A otro nivel. Contacta con Sorokina. Y prepara el protocolo. Empezamos. Lo que se descubrió fue peor de lo que esperaba. La red no desapareció. Simplemente se adaptó. Cambió el método. Ya no más esposas e hijos. Solo startups, solo fondos, solo una cuidadosa imitación de inversiones en iniciativas sociales. Detrás de las cuales, el mismo principio: entrar, fragmentar, usar. En la pantalla apareció un nuevo nombre. Una mujer. 35 años. Abogada, luego, asesora de inversiones. Los últimos 2 años, en la sombra. Pero una de las cuentas conducía directamente al esquema que él personalmente había desenmascarado en el caso de Oleg. ¿Seguro? Preguntó Lomov, cuando se encontraron. 100%. Esto no es una copia. Es la siguiente versión. ¿Crees que es él? No. Es un discípulo. Las 2 semanas siguientes se emplearon en la recopilación. Vigilancia. Cadenas electrónicas. Análisis de llamadas. El método era el mismo: encontrar el eslabón débil. En la familia, en la sociedad, en el equipo. Dar apoyo, invertir, volverse necesario. Y luego, cambiar bruscamente los polos. Y usar. Lev estaba sentado a la mesa y dibujaba. No cifras, relaciones. ¿Quién influye en quién? ¿Quién es vulnerable? ¿Quién se romperá primero? Aquí, dijo, señalando en el esquema. Aquí está la clave. Su informático. No encajaba, demasiado callado. Él sabe.
Tiene miedo. ¿Podemos sacarlo? Ya es tarde. Anoche desapareció. Oficialmente, se fue a casa de sus padres. En realidad, desconectó todos los dispositivos. Lev apretó los labios. Entonces, golpeamos. La operación fue rápida. Bajo el control del Comité de Investigación y la Unidad Cibernética. 6 registros. 12 detenciones. Una fuga, a Minsk. Pero fallida. Lo atraparon en la frontera. Entre los detenidos, esa misma mujer. Fría. Sin histeria. ¿Continuó con el esquema de Oleg Artyomovich? Preguntó el fiscal. Adapté un modelo ineficaz. Eliminé las emociones. Añadí cálculo. Es negocio, no drama. ¿Y las familias? Estaban de acuerdo. Todos necesitan dinero. Lev la miraba a través del cristal. Recordó a Oleg. La misma vacuidad en la voz. La misma seguridad de que todos a su alrededor eran tontos. ¿Quién es usted? Preguntó ella. Soy el que estuvo muerto hasta que usted intentó entrar en mi casa. Por la noche, Makar entró en el despacho. ¿Sabías que esto continuaría? Sí. ¿Por qué no te detuviste? Lev sirvió 2 tazas de té. Una la dejó para él. La otra, se la ofreció a su hijo. Porque ya no eres un niño. Y yo, no solo soy un padre. Somos un sistema. Makar guardó silencio. Luego dijo. Entonces trabajamos. De verdad. Esperaron. La investigación avanzaba, presionada por los plazos, pero con el objetivo de lograr un efecto. Todos sabían, el juicio sería ejemplar. La empresa imitadora de Artis había logrado arrastrar a su órbita a 4 familias, 12 menores, 2 grandes fondos de inversión. Solo que esta vez, sin víctimas. Porque los Volkov fueron los primeros en golpear primero. El juicio comenzó en silencio. Sin cámaras. Sin sensaciones. Pero por dentro, todo estaba bajo control, las pruebas recogidas, los testigos listos, las conexiones rastreadas hasta la raíz. La mujer detenida se mantuvo segura. Hasta la primera pregunta. ¿Afirma que no sabía a qué se dedicaba? Preguntó la fiscal. Pero aquí están los extractos de sus palabras sobre la gestión directa de la motivación de los sistemas familiares. Ella calló. Releyó. Desvió la mirada. El primer fallo. Luego, el segundo. Cuando salió el joven informático. Pálido, delgado, pero decidido. Sí. Sabía que influíamos en los empleados a través de los hijos. A través de las esposas. A través del miedo. Lo grabé todo. Tenía miedo. Pero cuando oí que una familia iba a suicidarse, no pude más. ¿Quién dio la orden? Preguntó el juez. Él asintió hacia la mujer. Ella. Todo pasaba por ella. Los guiones, las frases. Cómo calentar, cómo romper. Después del juicio Lev esperó afuera. Nevaba. La primera vez ese año. Makar estaba a su lado, las manos en los bolsillos. Es sorprendente cómo se repite la gente, dijo. Otra forma, otro lenguaje. Pero en los ojos, la misma vacuidad. Patrones, respondió Lev. Los traidores no inventan. Copian. Cambian la envoltura. La esencia sigue siendo la misma. ¿Detuvimos esto? Temporalmente. Pero ahora tenemos lo que antes no teníamos, estructura. Metodología. Comprensión. Makar se giró. ¿Crees que se puede escalar? Ya lo estamos haciendo. A través del fondo. A través de casos de estudio. A través de algoritmos de seguimiento de la deformación familiar en las empresas. Sacó una carta del bolsillo interior. Una invitación del Ministerio del Interior para impartir un curso sobre prevención de modelos manipulativos en el entorno corporativo. Nos empiezan a escuchar. No por compasión. Sino por miedo. Porque saben, hemos pasado por lo que todos temen. ¿Destrucción desde dentro? Sí. A través de la confianza. El arma más sucia. A la ex esposa de Lev la trasladaron a una colonia penitenciaria. Sentencia, 3 años. Renuncia a apelar. Admisión completa. Antes de partir, le escribió una carta a Makar.
Sin exigencias. Sin lamentos. Simplemente, una hoja con una frase corta. Tenías razón. Elegí. Y pagué. Pero si alguna vez decides que el perdón no es debilidad, sigo siendo tu madre. Le mostró la carta a su padre. Él miró. Dijo. Decide tú. 2 días después Makar quemó la carta. No por rabia. Por comprensión. El perdón es un acto de vivos. Y ella, para él, había muerto. La casa en la costa, una vez prometida por Oleg, se vendió en subasta. Lev la compró no enseguida. Y no para sí mismo. Allí abrieron un centro de apoyo para familias que han pasado por manipulación y destrucción. Un nombre simple, Fundación Verdad. Habitaciones sin adornos. Grandes ventanas. Mínimo de distracciones. Máximo de honestidad. En el vestíbulo colgaba un cartel, aquí no prometen que será fácil. Aquí simplemente dicen la verdad. En uno de los despachos se impartía una formación. Jóvenes empleados de empresas, escuchaban. Dirigía Makar. Recordad, cuando os dan un regalo caro sin motivo, no es amabilidad. Es control. Cuando os dicen que vuestro jefe es una nulidad y vosotros sois especiales, no es cuidado. Es sabotaje. En esas palabras no hay amor. Hay intención. Siempre. Calló. Luego añadió. Esto lo sé. Porque una vez yo mismo me comporté así. Y destruí a la persona que menos lo merecía. No lloró. Y nadie sintió lástima. Solo escuchaban. Muy atentamente. Afuera Lev estaba de pie junto a la ventana. Miraba la bahía. El viento le cortaba la cara. Pero por dentro, sentía calor. Todo había llegado a esto. A través de la suciedad. A través de la traición. A través de los años. Han pasado 5 años. La fundación creció. Sin ruido. Sin publicidad. Simplemente, una red de puntos donde ayudaban a quienes habían pasado por lo que intentaban ocultar tras las palabras es solo un divorcio o dificultades familiares normales. Allí, donde la destrucción venía de dentro, a través de quienes debían proteger. Las habitaciones de la fundación eran iguales. Paredes blancas. Muebles sencillos. Mínimo de distracciones. Máximo de sentido. En la entrada colgaba un cartel, no tengáis miedo de dudar de los allegados. El miedo no es aún traición. La traición es cuando es demasiado tarde. En una de las paredes, un mapa. Sin nombres. Solo puntos. Cada uno, un caso. Donde se logró. Donde no se llegó a tiempo. Donde aún se puede intervenir. Lev rara vez entraba allí. Pero siempre sabía cuántos banderines habían añadido en el mes. Una tarde llegó a la fundación una nueva solicitud. Sin apellido. Solo hechos. Hijo, 16 años. Cambio brusco de comportamiento. Transferencias sospechosas. Progenitor, en pánico. Conflicto con socios. Presión en medio de problemas familiares. Todo, según el esquema. Solo que con nuevas palabras, nuevos rostros. Makar leyó la carta primero. Se la trajo a su padre. Esto ya no son restos. Esto es una reencarnación. Los mismos patrones. Solo que más pulidos. Más flexibles. A través de mentores. A través de la caridad. Lev asintió en silencio. Recoge los materiales. Conecta al grupo. Y contacta con el supervisor del comité de investigación. Antes de que esto se convierta en un caso de suicidio. Ya lo estoy haciendo. En otra sala, una sesión para padres. Unas 10 personas. Sentadas. Escuchan. La traición no empieza con un cuchillo en la espalda, decía el instructor. Empieza con una sonrisa. Con un simplemente se preocupa. Con un ¿por qué os ponéis tan tensos? El sistema se construye a través de la confianza. La infiltración es siempre emocional. La destrucción es técnica. ¿Qué hacer? Preguntó alguien. No buscar culpables. Buscar rastros. Dinero. Lógica. Repeticiones. Donde hay un esquema, hay previsibilidad. La ex esposa de Lev salió. Sin alardes.
Sin encuentros. Se mudó, cambió de apellido. Intentó encontrar trabajo. No lo logró. Ninguna empresa la contrató. En la red, todo quedó. El juicio. Las grabaciones. Los protocolos. Le escribió a su hijo. Sin presiones. Simplemente, una carta corta. No pido perdón. No devolverá lo que destruí. Pero lo recuerdo todo. Y si alguna vez decides que el perdón no es una debilidad, te escucharé. Makar leyó. No respondió. No porque estuviera enfadado. Sino porque ya no creía. La fundación abrió un nuevo centro. Sin geografía. Simplemente, otro lugar donde alguien podía en el último momento decir, algo no está bien. Y ser escuchado. En la inauguración hubo silencio. Sin cámaras. Sin discursos. Solo un pequeño cartel en la pared, no tengáis miedo de dudar de los allegados. El miedo no es aún traición. Traición es cuando es demasiado tarde. Llamaron a la puerta del despacho de Lev. Makar entró, puso sobre la mesa un resumen. Llegamos a tiempo. Al adolescente al que intentaban arrastrar al esquema, lo sacaron de la presión. Los padres están dispuestos a hablar. El material está limpio. Todo documentado. Bien. Que vaya por la fiscalía. Pero con cuidado. Sin ruido. Entendido. Ya sabía, más importante que atrapar. Más importante es asegurarse de que no puedan repetirlo. Por la noche, Lev se quedó solo. Entró en el archivo. El mismo donde se guardaban las grabaciones del primer caso. La cocina. Las voces. La risa. Entonces, aún no sospechas. Solo una ligera tensión que la mayoría habría ignorado. Miraba y sabía, precisamente esto, es el verdadero momento de la verdad. No los interrogatorios. No el juicio. No las detenciones. Sino este segundo, cuando podrías haberte dado cuenta. Pero no lo hiciste. Apagó la grabación. Cerró el archivo. En el pasillo, silencio. La fundación trabajaba. La gente escribía. Alguien en ese momento enviaba una carta. Alguien se preparaba para una reunión. Alguien, por primera vez, admitía que su hijo no cambió sin motivo. Lev salió del edificio. El aire era cortante. Ni miedo. Ni alivio. Solo la comprensión, todo lo que tenía que suceder, sucedió. Y todo lo que vendrá después, ya no lo tomará por sorpresa. Miró hacia arriba. Oscuro. Ni una estrella. Solo las farolas a lo largo del camino. Una luz débil. Pero suficiente para caminar. Y eso bastaba.